Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Fermín y en esta oportunidad les voy a presentar el diagnóstico empresarial de la empresa Bake Solutions, una empresa manufacturera. Y bueno, el diagnóstico empresarial es una herramienta que nos permite identificar la situación de una empresa o una organización en un determinado momento, con el objetivo de detectar fallas y a partir de la información recolectada y del análisis de estos datos, poder generar estrategias que sean lo más adecuadas e idóneas para los problemas que tenga la empresa. Entonces, en este sentido, tenemos el caso de esta empresa manufacturera que particularmente hacen productos de panadería, en el que se está presentando un problema con el tema del ausentismo laboral. Primero vamos a ver un poco los conceptos básicos que son pertinentes para este estudio. Bueno, en primer lugar, el ausentismo, según la Organización Internacional del Trabajo, es la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a asistir. Muy importante esto último porque no se cuenta como ausentismo las vacaciones, como dice allí, las huelgas, pero sí puede incluir, por ejemplo, lo que es el ausentismo si cuenta cuando es por baja médica. Por ejemplo, si es una causa que es justificada, que podemos ver que puede ser justificado o injustificado. Entonces, justificado pueden ser las licencias, por ejemplo, licencia de maternidad, licencia de, por ejemplo, cuando por adopción. O sea, cuando se dice que son justificados es porque ya voluntariamente entre empresas y empleados ya se tiene ese acuerdo. Algunas son por disposiciones en la ley y pues otras simplemente pues se llegan a acuerdos entre empleado y empresa y, y se considera como una ausencia justificada. Mientras que las ausencias injustificadas, como su nombre lo dice, ocurren de forma voluntaria, pero únicamente por parte del trabajador. O sea, de forma unilateral el trabajador decide no asistir y esto es lo que se considera una ausencia injustificada, que incluso en estos casos puede ser un agravante para ocasionar un despido justificado. El otro concepto que debemos revisar es el de clima laboral, que son las percepciones e interpretaciones relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización. Es decir, cómo, cómo se sienten como empleados de la empresa. De eso se trata el clima laboral. Eh, lo que tiene que ver con el ambiente, con las relaciones, con la cultura. En general, por eso se llama clima, porque es básicamente como un poco como nos sentimos dentro de la empresa, si nos sentimos identificados con los objetivos de la empresa, si sentimos que lo que estamos aportando tiene que ver con la empresa, si la empresa y empleado tienen valores que van de la mano. Básicamente eso es lo que es el clima laboral. ¿Y por qué es importante el ausentismo? Bueno, como ya vamos a ver más adelante, este es uno de esos casos en los que se puede considerar que es causa, pero también efecto. Ya lo vamos a ver ahora bien con la interpretación de los datos. Bueno, una vez conociendo un poco el contexto teórico y el de la empresa, pues bueno, dentro de las técnicas de recolección de datos tenemos la entrevista y la encuesta. Para ambas se le realizó un instrumento. En el otro archivo se presenta exactamente el modelo de instrumento del cuestionario, ¿no? de la encuesta. Pero bueno, la entrevista se utilizó como un método cualitativo, el cual nos permitió hacer un análisis de contenido de las respuestas para poder sacar conclusiones a partir de esa información. Y fue una entrevista de tipo exploratoria, la cual se realizó únicamente para los directores de la empresa. Esta primera entrevista, al ser exploratoria, lo que se pretendió fue entender un poco más acerca de la realidad y el contexto del problema y ya se pasó luego al cuestionario que como método cuantitativo eh, nos permite sacar conclusiones aún más precisas sobre la problemática. Y este está realizado en la escala de Likert eh, para medir las frecuencias con las que ocurre un fenómeno, poder describir con qué frecuencia sucede, desde nunca a siempre. Entonces, bueno,
Vamos ahora con el análisis de contenido de la entrevista. De estas 4 preguntas, como ya habíamos dicho, los entrevistados fueron únicamente los directores de departamento. Y bueno, aquí tienen la información en pantalla, vamos a ir directamente en la explicación a lo que son las conclusiones. Sin embargo, vamos a resaltar algunos puntos importantes. Por ejemplo, ¿cómo afecta el ausentismo a su departamento? Bueno, en líneas generales, los directores demostraron con sus palabras que ciertamente es un problema. Eh, Como puede ser en el caso de publicidad y talento humano, no ocurren frecuentemente. En el caso de publicidad incluso habla de que ocurre esporádicamente, o sea, son eventos aislados, pero que cuando ocurre, en los casos que ocurre, sí afecta en su productividad. Pero luego está el caso de las divisiones de producción, administración y finanzas y ventas, que sí realmente es un problema evidente para ellos la parte del ausentismo. Y pues en el caso de talento humano, propiamente inherentemente a su tipo de trabajo, ellos realmente no sufren ese problema de ausentismo. Sin embargo, ellos evidentemente están monitoreando eso constantemente y si tienen esa información y se sabe dentro de la organización que si en otras áreas es más prominente este problema y que sí los afecta. Por ejemplo, en la parte de producción, lo que se habla aquí, tienen que trabajar el doble hasta el triple. Estamos hablando de que la carga laboral a veces sobrepasa las capacidades de los empleados. Y bueno, esto, como vamos a ver más adelante, puede incluso repercutir en lo que puede ser la calidad. Es por eso que fue importante primero realizar esta entrevista exploratoria, porque a partir de esta información, las ideas que no nos terminaron de quedar claras fueron las que se abordaron y complementaron con el cuestionario. Bueno, en la siguiente pregunta, ¿desde cuándo el ausentismo se convirtió en un problema relevante en su departamento? Bueno, el testimonio que habla de una época más antigua habla de 2022, pero en algunos departamentos se habla de que realmente empezó a ser un problema a partir de este año 2023. Nosotros estamos para este estudio tomando únicamente en cuenta hasta el primer semestre de 2023. Y claro, lo que ocurre es que muchas veces puede estar ocurriendo ese déficit allí, esos índices de ausentismo, pero realmente hasta que no se ve mermado directamente los resultados, que es un poco lo que se habla el director de talento humano y el de producción, que bueno, no, a lo mejor al principio no se nota, pero luego una vez que se van viendo los informes es que realmente se llega a detectar que, algo está mal, ¿no? Y luego pues cuando cotejas con lo demás te das cuenta de que hay un descenso en la productividad, así como también aumenta el ausentismo, entonces ya eso puede ser un indicador. Y bueno, en cuanto a qué se ha implementado para disminuir el ausentismo, en resumidas cuentas nada, porque únicamente se tiene aquellas sanciones que están dispuestas en la ley. La ley únicamente habla de que se puede hacer despido justificado, o sea, esto puede ser un hecho causal para proceder a un despido justificado. Y bueno, el tema de descontar el pago. Si usted no acude a su jornada, un día, por ejemplo, pues obviamente se lo va a descontar ese día de su salario. Pero no se ha visto realmente que se tome en consideración las demás, algo para realmente solucionar el problema. Simplemente se han quedado en la parte pues, de sanción. Bueno, tú faltas, pues te descontamos el salario y si incurres en muchas faltas, si es un caso extremo, pues procedemos a un despido injustificado. Pero realmente esto no soluciona el problema. Simplemente, bueno, se está haciendo lo mínimo, en pocas palabras. Entonces, bueno, por último se les preguntó qué propone como solución a la problemática del ausentismo en la organización. Bueno, de forma sintetizada, la propuesta es mejorar las condiciones de trabajo en pro del trabajador para evitar que siga ausentándose. Dicho de diferentes formas, cada uno desde enfoques distintos, por ejemplo, de publicidad, habla de retención de personal, retención del talento humano. Y bueno, algo muy importante que resaltar es que en particular en publicidad solo ocurren
ausentismos justificados, que ya esto lo vamos a ver más adelante, porque un ausentismo justificado, como puede ser por baja de salud, puede ser, por ejemplo, cuando hay un accidente laboral. Y entonces eso es algo que evidentemente se puede evitar, pero que no es imputable siempre al trabajador. A veces también puede ser imputable a la empresa, pero ya luego vamos a ver qué soluciones puede ofrecer la empresa para reducir estos casos de ausentismo causado por accidente laboral. Bueno, el entrevistado de producción habla de velar por la comodidad del trabajador. Destaca lo de que la carga de trabajo es fuerte, y pues ciertamente la parte de producción, evidentemente, una de las cosas que más influye pues es directamente la fuerza, ¿no? Y las habilidades físicas y psicomotrices. Entonces, bueno, garantizar un ambiente de trabajo que sea seguro, y también destaca lo de la parte de la remuneración. Entonces, como en líneas generales, lo que uno debe velar para que el trabajador se sienta bien. Bueno, en la parte de administración y finanzas hablan únicamente de integrar normativas que regulen y sancionen los casos de ausentismo más extremos. Como tal, se supone que ya eso está. Lo que se logra entrever de esto es que se plantea eh, sanciones, ¿no? Medidas aún más extremas que, digamos, puedan influir directamente en la conducta del trabajador. A lo mejor a la hora de descontar el sueldo, que no sea solo un día de salario, pero bueno, habría que estudiarse eso mejor, porque sí se pueden implementar nuevas políticas, pero siempre al margen de la ley. En la parte de ventas, pues implementar programas que motiven al trabajador en su área. Lo mismo, uno de los puntos claves del clima laboral. Por aquí estamos viendo básicamente diferentes puntos clave del clima laboral, como son la carga de trabajo, el ambiente de trabajo, la remuneración, la motivación. Todo esto influye en el clima laboral. Y por último, en la parte de talento humano, hablan de cómo normalmente esto ocurre por la disconformidad de los empleados. Es decir, cuando el clima laboral es pésimo, pues se incurre en el ausentismo. Es normal que recordemos que, si nos apegamos a la jerarquía de necesidades de Maslow, recordemos que uno tiene ciertas necesidades, cada una más primitivas y primordiales que la siguiente, y llega un punto en el que para uno es necesidad tener seguridad en su trabajo y de uno mismo, o sea, en general, seguridad de las cosas, seguridad como de nuestra propia realidad. Y pues en el ámbito social, en la parte de motivación, autorrealización, todas estas son cosas que son necesidades para nosotros. Y si eso no se cumple, pues uno evidentemente no va a querer. Si yo estoy en un trabajo que realmente no me permite a mí satisfacer mis necesidades, pues lo más seguro es que no quiera seguir asistiendo. Entonces, lo que plantea aquí la parte de talento humano, pues es directamente atacar, estudiar cuáles son esos factores que no se están satisfaciendo del empleado, y pues procurar que la empresa pueda tomar medidas para poder subsanar estos problemas de sus propios empleados, porque al final es su fuerza laboral. Esto es lo que sería el análisis de contenido de la entrevista. Bueno, ahora vamos a pasar directamente a la tabulación y análisis de datos del cuestionario. ¿Okay? Vamos a ir pregunta por pregunta, ítem por ítem. El primero: ¿considera usted que el ausentismo es un problema para su trabajo? Esta encuesta sí fue realizada para todos los trabajadores. Y bueno, podemos ver que el 45%, que fue el porcentaje más alto, el 45%, eh, constató que casi siempre es un problema. Podemos ver como la mayor parte de los datos se encuentran entre el siempre y el casi siempre. En concreto, casi un 70% de los datos se agrupan en estos últimos dos renglones, casi siempre y siempre, por lo que, bueno, queda evidentemente claro que sí es un problema, y que los trabajadores lo notan, los trabajadores están conscientes de que realmente es un problema para su trabajo. Segunda pregunta: ¿el ausentismo dificulta la comunicación entre los trabajadores? Esta sí, la respuesta fue un poco más neutral.
los trabajadores en un 40% definieron que algunas veces el ausentismo dificulta la comunicación entre los trabajadores. Lo interesante de aquí es que solo dos personas dijeron que nunca ocurre, lo que realmente no es un porcentaje muy pequeño como para realmente tomarlo en consideración. Lo que sí resulta claro es que al menos en algún momento casi todos los trabajadores han detectado, han identificado que el ausentismo que ocurre en sus áreas de trabajo les afecta entre su comunicación. Ahora, pregunta número 3. ¿El ausentismo aumenta la cantidad de errores en su área de trabajo? Pues aquí podemos ver que todos están de acuerdo en que al menos una vez, al menos unas pocas veces, el ausentismo aumenta la cantidad de errores. Y bueno, la mitad dijo que casi siempre, comentó que casi siempre el ausentismo aumenta la cantidad de errores en su área de trabajo. No hay mucho más que está bastante claro. Aquí podemos ver en el gráfico, ¿no? Y bueno, siguiente pregunta. ¿El ausentismo puede ocasionar disminución o incumplimiento de metas de producción? Bueno, en este caso, los trabajadores indicaron que en su mayoría que algunas veces esto era una realidad. Para algunos esto nunca ocurre, para algunos siempre el ausentismo ocasiona una disminución e incumplimiento, pero en general la mayoría solo mencionan que algunas veces. Esto también habría que pues, compararlo con los resultados reales, porque bueno, al final, desde tu perspectiva, puedes creer que no está siendo un problema tan grave, pero igual sí es una medida confiable la opinión de los trabajadores, porque pues directamente ellos son los que están trabajando y los trabajadores son los propios que se ausentan y los que directamente se les ve afectados, ¿no? De primera mano. Bueno, en la quinta pregunta, bajo su punto de vista, ¿el ausentismo afecta la calidad del trabajo del ausente? Y aquí sí, aplastantemente, casi siempre o siempre. Y bueno, es que resulta claro, obviamente una persona que no cumple con su obligación en el trabajo de asistir, al menos asistir, pues evidentemente la calidad de su trabajo no va a ser la misma que la de una persona que está día tras día desarrollando sus habilidades y aportando valor a la empresa. Ahora la siguiente pregunta, ¿el ausentismo afecta la calidad de su propio trabajo? Es decir, que si el ausentismo de mi compañero afecta la calidad de mi trabajo. Esto sí está un poco más dividido, más o menos está distribuido uniformemente los porcentajes, pero en normas generales lo que se destaca de aquí y el punto que la escala que más se repite es pocas veces, o sea que si es algo que ocurre, ha ocurrido y puede ocurrir, pero no siempre va a ser así, no siempre va a ser así, pero es importante tener en cuenta que sí es una consecuencia real eso de que el ausentismo de una persona, de un tercero, afecta a nuestro propio trabajo. No siempre del todo va a influir, pero sí es una consecuencia que hay que ver. A lo mejor en un caso extremo, pues puede afectar todo un departamento. Ok, y bueno, la última pregunta es: de las siguientes opciones, elija la que usted considere que es el principal motivo o causante del ausentismo en la organización. Entonces, bueno, esta la decidimos analizar para poder jerarquizar y poder saber cuáles exactamente las áreas que más debemos atender en esta organización. Decidimos utilizar el diagrama de Pareto. Lo tenemos aquí, que bueno, básicamente este diagrama de Pareto parte de ese supuesto de que el 80% de que nos debemos enfocar es en ese 80% de los datos, y que normalmente ese 80% representa el 20% de los demás elementos del estudio.
Entonces, aquí lo que podemos ver es como hasta el 80% tenemos tres elementos, que son los accidentes laborales, el clima laboral y la falta de motivación. Entonces, lo que nos indica este diagrama es que estos tres causantes son en los que más debemos prestar atención e implementar programas, proyectos y para prevenir que no siga aumentando. Ya veníamos comentando antes lo de la falta de motivación y lo del clima laboral, que van un poco de la mano, pero no siempre tiene que ser una cosa, tiene que ser obligatoriamente la otra. Y bueno, el tema de los accidentes laborales. Entonces, en resumidas cuentas, hay dos cosas en líneas generales que están causando el ausentismo. En primer lugar, cómo se siente el trabajador y en segundo lugar, su seguridad. Entonces, estos dos puntos son esenciales y a día de hoy, en el espectro teórico, estos dos son uno de los puntos que más se toman en cuenta a la hora de implementar procedimientos de retención de personal. Se toma en cuenta primero que el trabajo sea seguro. El diseño de los puestos tiene que garantizar y estar adaptado, que esto incluso está dentro de la ley. El puesto de trabajo debe estar adaptado a la mayor seguridad posible según los avances tecnológicos de ese momento. O sea, el patrono tiene que garantizar que sus trabajadores tengan la mayor seguridad posible. Y pues lo otro, la parte de la motivación. Porque si hablamos de falta de motivación, también podemos hablar de problemas psicológicos. Podemos hablar de fatiga, de estrés, depresión. Y pues todo esto termina causando que la gente no pueda, casi hasta cierto punto, en casos extremos, se incapacite de su trabajo y pues termina incurriendo en ausentismo. Entonces, en resumidas cuentas, los tres puntos más que comprenden el 80% de los datos son la falta de motivación, el clima laboral y los accidentes laborales. Ahora bien, para complementar esta información, pues utilizamos un poco los registros de la empresa para realizar otro diagrama de Pareto, pero este nos indica el número de casos por área. Y podemos ver que las tres áreas donde hay tres áreas que es donde se recogen el 80% de los datos, obviamente de nuevo respetando la ley de 80-20, que son producción, ventas y administración y finanzas. Pero nada más el departamento de producción representa un 45% de los datos. Y obviamente esto es gravísimo porque estamos hablando directamente de el producto que hace la empresa. Si el, si el 45% de los casos de ausentismo ocurre en producción, estamos hablando de un problema gravísimo en esa área. Y entonces ahí es donde sabemos que una de las áreas críticas es ver en la parte de producción y enfocarnos exactamente en cuáles son los causales de falta de motivación, de un clima laboral pésimo y de accidentes laborales. Entonces, claro, ya aquí todo esto concuerda porque donde es más frecuente que haya accidentes laborales, pues es primero en la industria manufacturera y evidentemente pues en el apartado de producción. Entonces ya podemos ver que sí se complementan y sí se puede ver un poco hacia dónde va esa tendencia de entre todos estos datos. Pero bueno, ya ahora por último con este instrumento podemos recapitular un poco sobre el problema y sus características, todo lo que es importante. O sea, bueno, el problema es el ausentismo laboral de la empresa Bake Solutions. Bueno, la fecha del análisis 11 de octubre de 2023, pero la fecha de origen del problema data desde el año 2022. Entonces, las principales causas son la falta de motivación, el clima laboral y los accidentes laborales. ¿Y cuáles son las principales consecuencias? Bueno, un poco lo que vimos en el análisis de contenido: disminución de la productividad, disminución de la capacidad del capital humano y
detrimento de la calidad del producto. Entonces podemos ver que en líneas generales toda la parte productiva de la que directamente depende la empresa se ve mermada por este problema de ausentismo laboral. O sea, estamos hablando de que para una línea de producción se estudia específicamente para conocer qué personas tienen que intervenir, en qué, cuánto tiempo. Entonces ese es un procedimiento que ya está diseñado, y que si constantemente ocurren faltas por parte de los trabajadores, pues este procedimiento ya no se cumple al pie de la letra, y es ahí cuando paulatinamente y progresivamente pues se va disminuyendo el producto final. El flujo y los sistemas de trabajo pues se ven afectados, porque se supone que los agentes activos, que son las personas, no están participando. Pero bueno, andando más en la problemática, pues bueno, se origina desde el año 2022, pero el crecimiento de la cantidad de casos ha sido exponencial en los últimos semestres, y que por último no se han implementado soluciones satisfactorias. Entonces, ¿cuáles podrían ser estas propuestas de mejora? Implementación de incentivos laborales, directamente atacando la falta de motivación al clima laboral. Estos incentivos laborales podrían ser tanto económicos como no económicos. Dentro de los económicos, directamente son bonificaciones, primas, acciones, ¿cómo decirlo? También ahí entraría la parte de los viáticos. Por ejemplo, otorgar a todos los trabajadores teléfonos, laptops o cosas que tengan que vayan a ser de uso personal, pero también relacionados con el trabajo. Y también incentivos no económicos, que es ahí donde entran las actividades recreativas, los reconocimientos laborales, todo lo que impacta directamente en el clima laboral, las relaciones interpersonales, todo este conjunto de recompensas. También ejecución de talleres, programas y actividades recreativas. Esto un poco con la parte de los incentivos no económicos, pero más detalladamente. Pero también hay que agregar el tema de los talleres y los programas, porque también se pueden dar casos de capacitaciones específicamente hechas para mejorar la integración como grupo, para también promover la cultura organizacional de la empresa. Esto entraría en la parte de los programas, ¿no? También pues dar charlas a los trabajadores, y pues poco a poco pues crear ese sentimiento de compromiso y de pertenencia con la empresa, que pues hace que las personas se sientan identificadas, y que evidentemente vayan a destinar más de sus esfuerzos en pro de los objetivos de la organización. También tenemos pues la aplicación de programas de capacitación y desarrollo para la prevención de accidentes laborales. A esto obviamente hay que agregarle la actualización de los diseños de puestos desde el punto de vista saludable y ergonómico, y también implementar pausas activas y descansos durante el trabajo. Entonces, con estas propuestas básicamente estamos atacando esos dos ejes principales que vimos en el diagrama de Pareto, que es la parte del clima, la parte de la motivación, directamente la percepción del trabajador, el hombre social, ¿no? Ese llamado hombre social de la teoría humanista, y la parte de la seguridad, garantizar un ambiente lo más sano posible para que el trabajador pueda desempeñar correctamente sus actividades. Y bueno, los involucrados son los jefes y empleados de todas las áreas, porque bueno, tal vez los jefes no incurran en ausentismo, pero si sus empleados lo hacen, esto afecta indiscutiblemente a su trabajo, y pues evidentemente afecta a todos los empleados de todas las áreas, porque o ellos mismos son los que se ausentan, o si no, su propio trabajo se ve afectado por la ausencia de otros. Y bueno, en resumidas cuentas, eh, las áreas críticas son la parte de producción, ventas y administración y finanzas. Estas fueron las tres áreas donde se dieron mayores casos de ausentismo laboral.
Entonces, bueno, sin más que agregar, esta fue la presentación. Muchas gracias por su atención.